De hinchas para hinchas, esto es El Picadito, el programa en el que hablamos de lo mejor, de lo peor, de lo más controversial y de lo más emocionante del fútbol. Desde la cancha te traemos análisis, debate y la mejor información deportiva. Saludos para todos, amigos de UNAP Radio, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Picadito y con ustedes el equipo de deportes de UNAP Radio. ¿Cómo está Juanes? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien y bueno, preparado para hablar de lo mejor del fútbol. Sí, correcto, también hoy no está con nosotros Juan Diego, le enviamos un saludo desde acá, sabemos que pronto se prestarán las condiciones para que él vuelva a estar con nosotros. Un saludo y un abrazo fuerte para Juan Diego, nuestro compañero del Picadito también. Y estamos hoy con un invitado para mí siempre es un honor tener a Carlos, a nuestro invitado del día de hoy. Ha bautizado muchos proyectos e incluso en algún momento también lo invitamos al inicio del Picadito por temas de viajes y ocupaciones. No pudo venir, pero hoy sí está con nosotros y le damos la bienvenida a Carlos Luis Roa Viloria. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran saludo para todos los oyentes en UNAD Radio y también un gusto y complacido de estar acá compartiendo con todos ustedes temas del fútbol, del deporte y ese debate siempre futbolero que nos encanta. Bienvenidos y bienvenidas a la mejor información deportiva del país y del mundo. Juanes, jugó el Bucaramanga, ¿no? Tuvimos partido contra Fortaleza, tuvimos partido contra Millonarios. Yo creo que se puede hablar un poquito más del partido contra Fortaleza, que fue un partido extraño en el sentido en que quizás esperábamos más de ambos equipos. Esperábamos mucho más de ambos equipos, esperábamos más de quizás un juego, algo que fuera mucho más goles, mucho más atractivo. Bucaramanga quizás salió perdido en estos primeros tramos del partido, no logró hacer un encuentro importante donde se pueda ver buen juego, donde se desarrollen buenas cosas y dejó mucho en duda quizás el rendimiento del equipo leopardo, tanto así que en los primeros minutos se sucede un penal que termina siendo el gol de Daverson, marcando el primer gol del partido y el primero para Fortaleza que le da la ventaja. Sí, es un partido extraño, complicado para el Bucaramanga, pero yo creo que se puede sacar como de conclusión el hecho de que por lo menos el Bucaramanga supo manejar ese tipo de partidos. Sí. Que es algo a lo que tal vez no estábamos tan acostumbrados o que tal vez no podíamos esperar que pudiera ser el Bucaramanga en ese contexto, pero afortunadamente lo hizo. Lo que le decíamos en algún momento, analizando quizás esa previa contra Colo-Colo, ¿no? Que a Bucaramanga había que buscarle y ver dónde tiene la jerarquía. Claro. Y apareció, porque quizás en un partido feo, porque no fue un partido bonito del Bucaramanga, no jugó bien, no resolvió bien algunos tramos del partido, terminó sumando un punto que es más victoria para el Bucaramanga, o sea, fue más mérito de Bucaramanga que desmérito de Fortaleza. Ahora, Fortaleza se perdió demasiados goles, eso hay que decirlo. Carlos, quedó mano a mano Fortaleza en muchas ocasiones, Pikachu se come unos tantos goles, Bucaramanga era para que lo perdiera fácilmente 3-1, pero así es el fútbol, el viejo adagio del que no lo hace se lo hacen y ahí está. Bucaramanga también intentó, también atacó, también propuso y entramos en momentos del encuentro en donde flaqueó el equipo de Fortaleza. Bucaramanga aprovechó uno que terminó siendo penal con mucho suspenso de Luciano Pons para el empate del partido ya terminando el encuentro. El fútbol tiene tantas circunstancias porque muchas veces uno puede llegar a hablar de un equipo dominador en la cancha, de un equipo que tiene una idea de fútbol ya muy bien estructurada, de un equipo que juega bien, del otro que no tiene la pelota pero se defiende bien, pero en cuanto al ataque se vive de los momentos y en el fútbol es de momentos. Y vean que ustedes bien describen mucho de lo que ocurrió ese partido frente al conjunto de Fortaleza y Fortaleza se consigue con el 1-0, si se quiere temprano en el partido, antes de los 20 minutos y eso hizo fortalecer, valga el término, el trabajo de este equipo brasilero llamado Fortaleza, de agruparse muy bien atrás, de recluirse en su campo, de no tener ningún problema en cederle el balón a Bucaramanga, pero así se hicieron sumamente fuertes y con el contraataque tuvieron 3, 4, 5 ocasiones de gol muy pero muy claras, donde Quintana fue figura, donde luego en el segundo tiempo Pikachu las desperdicia de una manera increíble, entre ellas una en los postes. Entonces el equipo de Brasil tuvo la oportunidad
de haberse colocado 2-0 y, ¿por qué no?, antes del gol que marca Luciano Pons, haber definido el partido. A tal punto que luego del empate, en la última jugada del partido, es Bucaramanga el que la tuvo para ganar y Kevin Londoño lastimosamente no la supo aprovechar, ¿no? Es de momentos. El fútbol, en cuanto al ataque, es de momentos. Es de ver quién tiene la capacidad o la frialdad, o eso que llaman también muchos la jerarquía del goleador para definir en momentos de alta presión. Sí, yo creo que sin duda era un resultado que ninguno de los tres se esperaba, o por lo menos vemos que Fortaleza se pone al principio del partido 1-0 y nadie se imaginaba que con el ataque que tiene Fortaleza, con el plantel que tiene Fortaleza, no fueran a ganar por 2 o 3 goles, porque era un partido que, como se desarrolló, era para que Fortaleza lo ganara por goleada. Sí, y de hecho, lo decíamos en el postpartido de la transmisión que llevamos con Carlos el día del encuentro, y es que Fortaleza en cierto tramo del partido ya se dijo, el 1-0 me sirve, vamos a hacer el partido que no se juegue, vamos a pegar, vamos a poner pastoso el encuentro, a tal punto en que no permitió que se jugara fútbol. Si quizás si Fortaleza se dedicaba a jugar fútbol, más allá de pegarle a los jugadores, de hacer muchas faltas, de poner un encuentro un poquito más fuerte, más de choque, quizás hubiese hecho más de lo que hizo el equipo de Fortaleza Brasil, que no es lo que hace normalmente un equipo brasileño. Ahora, algo que demostró en esta Copa Libertadores de América y es lo siguiente, vivimos el escenario del partido que habría grupo para Bucaramanga, altísima expectativa frente a Colo-Colo, y se vivió así, ¿no? Con mucha emocionalidad, y fue un partido vibrante, emocionante, con muchos goles, y quedaron muchas sensaciones más positivas que negativas porque era el volver a Copa, ¿no? Era estadio lleno, había mucha emotividad, y de eso se rescata. Luego se va al segundo partido frente al gran favorito del grupo y se consigue una victoria demasiado importante en condición de visitante ante Racing, con lo que se planteó haciendo un partido perfecto, porque para ganarle a este equipo de Argentina, Racing, había que hacer un partido rayando en la perfección y eso lo hizo el conjunto del Bucaramanga. Ahora, viene el tercer partido frente a Fortaleza como con un ambiente, como una atmósfera de responsabilidad de tener que ganarlo. Sí. Por esas oportunidades que brinda el fútbol, que todos, seguramente todos, los que siguen a Bucaramanga, los que seguimos a Bucaramanga, al verlo con 4 puntos y ver que vienen 2 partidos seguidos en condición de local, esa sensación de clasificarse a la siguiente ronda está ahí, latente, es saboreable. Y yo creo que los mismos jugadores también así lo sintieron. Pero entonces es muy diferente el entorno, la manera de ver este partido que se jugó contra Fortaleza a como lo fue el primer partido frente a Colo-Colo. Ahora las responsabilidades son mucho más altas. Claro. Y entonces la exigencia del partido fue sin duda alguna muy, pero muy alta. Y ahí termina de una otra manera también prevaleciendo un poco la experiencia que se tiene en torneos internacionales, que la tienen los equipos contrarios a Bucaramanga, y muchos de esos jugadores, y no tanto Bucaramanga. Por eso creo que lo que se está haciendo y lo que se ha logrado hasta el momento es muy, pero muy importante, y las posibilidades de pasar a siguiente ronda siguen estando ahí, ¿no? Está en que el equipo las pueda llegar a calibrar. Yo creo que ni el más optimista de todos daba a Bucaramanga a estas alturas como fuerte candidato al grupo. Porque, es más, los medios chilenos señalaban al Bucaramanga como la Cenicienta, ¿no? Pero yo creo que el equipo Leopardo ha hecho una Libertadores muy correcta y a estas alturas entra la decisión que ¿qué puede hacer Lionel? Abandonar un poquito la Copa para la Liga para terminar de competir en Copa, porque el Bucaramanga con la derrota del domingo pasado, ayer, contra Millonarios, queda muy difícil la clasificación, con una plantilla muy corta, dicho sea de paso. Entonces con esto, ¿qué podría hacer el Bucaramanga? Una plantilla, una doble competencia donde le cueste mucho más porque no tiene jugadores, una plantilla lo suficientemente amplia, o simplemente escoger una de las dos competiciones. Yo creo que tiene más a la mano la Libertadores, evidentemente no de ganarla, sino de hacer una participación muy honrosa, muy importante. Y la Liga, hombre, la va a pelear el próximo semestre. Puede hacer algo más importante el próximo semestre por Liga. Y no abandona la Copa Libertadores, que hasta el momento es uno de los equipos revelación del torneo. Sin duda, yo creo que aquí Lionel tiene que priorizar la Libertadores, está más que claro. Es una oportunidad que tiene el Bucaramanga que no sabemos cuándo se le va a volver a presentar, no sabemos si se va a lograr volver a clasificar
a este torneo tan importante, tan histórico, y yo creo que todas las apuestas y todas la concentración del equipo tiene que estar en la Copa Libertadores. Sí, porque al final de cuentas, a estas alturas, está haciendo mejor Copa que Liga. Ahora, en la Liga, desde que llegó Leonel Álvarez, no ha sido malo el presente No. del equipo Atlético Bucaramanga. Diría yo que al contrario, ha sido muy positivo. Lo que pasa es que se desperdiciaron demasiados puntos en ese inicio con el técnico Florentín, que eso fue lo que le está costando hoy al Bucaramanga. Si quizás, no digamos que hubiese llegado Leonel de principio, porque eso no es muy difícil de preverlo, que un proyecto no va a salir porque los directivos confían mucho en los proyectos que ellos mismos plantean. Pero si Florentín quizás sí hubiese obtenido los resultados correctos, o Leonel hubiese llegado al inicio, o el Bucaramanga no hubiese perdido tanto punto, no estaríamos hablando de competir en alguna de las dos, sino estaríamos hablando más bien de que el Bucaramanga logre, bueno, soltamos un poquito la liga y vamos a la Copa mientras empieza la segunda fase. Yo creo que Leonel debe estar examinando muy bien su nómina para ver de qué forma responde a la competencia. Creería que mirando el calendario se le vienen 7 partidos en 26 días. En la recta final de la Liga y Copa Libertadores América. En lo más inmediato, estas próximas 2 semanas, va a llevar a su equipo a la doble competencia, a prestarle atención a los 2 torneos. Creo que eso está ahí latente. Se verá qué va a ocurrir después del partido frente a Fortaleza en Brasil. ¿Qué va a ocurrir? Ahí, cuando digamos ese desenlace de ese partido en Brasil y la ubicación de Bucaramanga en la tabla de la Copa Libertadores América, ahí vamos a entender a cuál de los 2 torneos le va a colocar más empeño el equipo de Bucaramanga. Porque ¿qué se viene? Llaneros de visitante por Liga. Luego de local frente a Racing. Partido importantísimo. Partido de ganar para dar un paso gigantesco a seguir en competencia. Sea Libertadores fase de grupo, Libertadores octavos de final, o sea Suramericana, por lo del tercer lugar, ¿verdad? Luego Medellín de local, importantísimo. Partido que hay que disputarlo, competirlo para ganarlo, para ver si luego de ese compromiso si sigue estando cerca de la clasificación. Pero luego se viaja a Brasil. Ya ahí, después de enfrentar a Fortaleza el 13 de mayo, creo que el equipo tendrá que buscar qué prioriza. Si esa recta final de los 2 partidos que le restan frente a Equidad y Pasto para meterse en los 8, o dedicarse al torneo internacional, sea Libertadores, y luego planificar una buena fase siguiente de Libertadores o de Sudamericana. Y hay algo aquí que está muy claro, y es que el Bucaramanga no se puede permitir por nada del mundo quedarse sin ninguno de los 2 torneos. No. Hay algo que los hinchas quieren claramente, y es luchar o por Liga o por la Libertadores. Creo que es más ilusionante hacer un buen papel en la Copa Libertadores, y eso es lo que se va a buscar, creería yo. Pero no se puede permitir quedarse con ningún torneo, me dice. Es que el Bucaramanga a esas alturas ha demostrado que tiene argumentos futbolísticos para competir en cualquiera de las dos. No estoy diciendo en las dos, en cualquiera de las dos. Si el Bucaramanga quizás decide, como lo decíamos, Carlos lo decía, de escoger una de estas, tiene con qué competirla. Ojo, lo decíamos en el primer capítulo del Picadito, no ganar a Libertadores, eso es una utopía, sabiendo cómo es el Bucaramanga y sabiendo todos los rivales que tiene. Porque los equipos brasileños, por más de que no están en su mejor momento, porque de esta hegemonía brasilera quizás ahorita es donde menos son dominantes, por decirlo de alguna forma, sí siguen siendo muy superiores al resto de Sudamérica, incluyendo Argentina. Sí, totalmente. Yo creo que va mucho con el tema de la nómina, y antes de arrancar al aire hablábamos un poco acerca de ese tema, ¿no? Bucaramanga tiene una muy buena nómina, pero ¿qué tan amplia es? ¿Qué tan profunda es? No solo en cantidad, sino en calidad, en que puede llegar a responder cuando no esté Pons, cuando no esté determinado jugador. Entonces, uno puede llegar a estar pensando, y seguramente muchos fanáticos, cruzando dedos para que no se lesione ningún jugador, de los 11 titulares o de esos 13, 14, 15, que son los más regulares, que siempre están en competencia y que de una otra manera están demostrando que están para las 2 competencias. Entonces, es un tema también de ir revisando las cargas durante la semana, hay poco tiempo para trabajar, es como que hay más tiempo para descansar, para recuperar jugadores, para nivelar las cargas en aspecto físico, para retocar muchos aspectos del análisis de los equipos,
qué hay que recalcar y qué hay que afinar de lo que se está haciendo en el campo de juego, pero no hay tanto tiempo para trabajar y entrenamientos largos. Eso ya en esta fase del semestre, olvídenlo, eso ya no va. Vean lo que estamos hablando, 7 partidos en menos de un mes. Entonces hay muchísima competencia y hay que saber gestionar la nómina por parte de Leonel Álvarez y todo su cuerpo técnico para poder sacar ese equipo competitivo que todos queremos en los 2 torneos. ¿Qué tarea tan difícil tiene ahorita como gestor de plantilla Leonel, no? Sabemos Sí. que los jugadores le creen. Los jugadores le creen porque... ¿Sí, Pablo? A ver, es que también mucha gente ahorita se está pensando cómo vamos a hacer porque pues salió lesionado Pons del partido de ayer con Millonarios y que ahorita va a ser una baja sensible, va a ser una baja sensible y la cuestión es ahorita cómo va a ser Leonel para reemplazar de manera no solamente eficiente, sino de manera inmediata a Pons porque pues yo no sé si ya Bucaramanga sacó comunicado, ya Pons salió a decir que no, que fue un golpe, fue una contusión y ya, o si fue algo mucho más grave como lo que le Sí, pasó de al hecho señor Raúl Jiménez. ya busco el comunicado, Pablo. Sí lo sacó el Bucaramanga y también lo sacó el Hospital Internacional de Colombia, el HIC. Lo sacaron temprano, ya lo busco, no lo guardé. Pero básicamente lo que dice es una contusión cerebral, que el jugador, como marca el protocolo, tanto en el fútbol como médico, tiene que permanecer, tiene que hacerle ciertos estudios y permanecer bajo supervisión. El día de hoy habrá un diagnóstico mucho más contundente de lo que ya nos han hablado. Sin embargo, el técnico pasó la noche en la clínica atendiéndolo y revisando si tenía alguna u otra consecuencia, que esas faltas son muy graves y recordemos que la FIFA incluso activó protocolos muy importantes para este tipo de cosas, porque de hecho hasta las transmisiones de fútbol no se puede mostrar cuando el jugador cae en el piso, aunque muchas lo hacen. No se debe hacer, muchas cosas que ha determinado de protocolo, se activa un cambio más en caso de este tipo de acciones. En conclusión, el Atlético Bucaramanga tiene un calendario pesado, una plantilla muy corta y el técnico Leonel deberá definir qué hacer para el futuro del Leopardo. Ahora, lo que decía Juanes es verdad, una de las dos va a competir, porque tiene con qué competir alguna de las dos. El que decida, yo creo que el fracaso grande, aunque la palabra fracaso es muy grande, muy extensa, que tendría Bucaramanga, lo que queda de semestre es que se le vayan las dos de las manos. Sin Y duda. creo que la tiene muy difícil a estas alturas. Aquí está el comunicado. Si usted puede, ahí está, lo puede leer, creo que del Hospital Internacional de Colombia. ¿sí? Correcto, muchas gracias Sí. Carlos. Piedecuesta, 28 de abril de 2025, comunicado a la opinión pública. El Hospital Internacional de Colombia, HIC, se permite informar sobre el estado de salud del jugador del Atlético Bucaramanga, Luciano Pons, quien ingresó al servicio de emergencia y trauma luego de sufrir una contusión durante el partido disputado en el Estadio Américo Montanini. Tras su valoración inicial y la realización de las imágenes tomográficas, se descartaron lesiones graves en el sistema nervioso central y esquelético que obligan a una intervención urgente. El jugador se encuentra hemodinámicamente estable, consciente y orientado. En este momento permanece hospitalizado bajo observación médica especializada, recibiendo atención integral y en procesos de estudios complementarios para continuar orientando los diagnósticos. Jonathan Cáceres Prada, director médico del Hospital Internacional de Colombia. Esto es el comunicado. No está grave, no hay mucho problema, sin embargo tienen que seguirlo cuidando para ver que no pase algo más en el transcurso del tiempo. Totalmente, así que ahí estaremos pendientes de la evolución, de la recuperación de Luciano Pons, me imagino que algo así de 48 a 72 horas posterior al golpe para hacerle el seguimiento, observación al jugador. Pero miren lo que estamos hablando, imaginen a un Bucaramanga sin Luciano Pons en estos momentos, ¿sí? Aparte que más allá de que tiene otro rango de cuota goleadora, Andrés Ponce también apenas está terminando de recuperar de su lesión. Entonces esa situación también con la que tiene que convivir un técnico con los jugadores lesionados, los jugadores que se van recuperando, ausencias, rendimientos, ahora se hace bastante crucial. Por eso que también el tema de que los equipos tienen que estar suficientemente unidos y cuando a un técnico le creen, y cuando los jugadores logran captar la idea de un técnico, pero sobre todo cuando hay liderazgo, creo que las cosas se pueden llevar a buen camino. Y creo que es lo que ha venido ocurriendo con la llegada de Leonel. Leonel, muchos podrán decir, ajá, pero ¿cómo logró Leonel empezar a sacar resultados? Primero le abrió el arco al equipo, porque le estaba costando una enormidad a Bucaramanga marcar gol. Arranca por ese tema, empieza a destaparse con el gol Luciano Pons y el propio equipo, y a conseguir resultados importantes, a conseguir resultados positivos. Yo creo que tiene mucho que ver con, primero, el liderazgo de Leonel, la jerarquía de un hombre de fútbol y de un técnico además con mucha experiencia, que además ha tenido paso por Selección Colombia, no solo como jugador sino como técnico.
Entonces, él tiene muchísima experiencia. Y al llegar, lo principal que ha hecho para generar una influencia sobre los jugadores y para que cambiara esos rendimientos es el manejo del grupo. Es un técnico que tiene un gran manejo del grupo, tiene liderazgo, tiene ascendencia sobre el jugador, tiene influencia. Es un técnico que por esas cualidades rápidamente puede llegar a sacar, explotar el mejor de resultados con sus jugadores, y esperemos que eso que estamos hablando se extienda por un tiempo más para que Bucaramanga siga consiguiendo grandes éxitos. Ahora mismo todos estamos con el buen sabor de la Libertadores, de esa muy bonita representación que está logrando Bucaramanga a nivel internacional. ¿Quién lo imaginaba? En 3 partidos invicta, habiéndole ganado a un campeón recién de Sudamérica como Racing, prácticamente en los primeros lugares, habiendo marcado ¿cuántos? 6 goles en 3 partidos. Ustedes saben cuántos equipos han logrado marcar 6 goles en 3 partidos en Libertadores. A muchos les tomó años, a muchos les tomó ediciones de Libertadores para marcar 6 goles en Libertadores, y Bucaramanga lo está consiguiendo hasta el momento en la primera vuelta de la fase de grupos. Sí, correcto. El Atlético Bucaramanga enfrentará esta fase, el final de Liga, y la fase final de la parte de grupos de Copa Conmebol Libertadores, y seguiremos analizando y cubriendo en el picadito y en zona auriverde. ¿Qué